Les contamos que, ahí está, les contamos que esta sesión va a ser grabada. Si alguna persona no quiere aparecer en la grabación, puede apagar su cámara. Mi nombre es Florencia Martínez, soy parte del equipo organizador de Viviendo CNB. Bienvenidos, bienvenidas. Me gustaría presentar al equipo que va a acompañar a Héctor en su charla. Tenemos a Marcos, que es también parte del equipo organizador de Viviendo CNB. Tenemos a Pamela y a Paulina, que nos asisten, nos acompañan para hacer posible este festival. Y bueno, antes de pasar a Héctor, les quiero dar dos pequeños anuncios. Bueno, no, el de grabar que lo acabo de decir, ahí estoy chequeando. Y les queremos comentar que va a haber división en salitas. Entonces, si alguna persona, por la razón que fuere, no quiere entrar a una salita, les pedimos que adelante de su nombre pongan 2 ceros, así es fácil ubicarlos y administrar cómo vamos a distribuir las personas en las salitas. Ahora sí, le doy la palabra a Héctor, lo acompaña Janina, y si querés contarnos un poquito de vos y del taller que vas a presentar. Muchas gracias por estar acá, Héctor. Muchísimas gracias por la invitación, querida Flor, y bueno, pues muy honrado de tener este maravilloso equipo como respaldo y muy contento de poder estar ahora con ustedes y compartirles este taller sobre solución creativa de conflictos mediante comunicación no violenta. Y bien, bueno, también estoy muy feliz de que esté en la sala Jenny Abarca, que es mi esposa, mi compañera de camino, y bueno, pues celebro esta oportunidad de estar juntos y revisar este tema importante con el que pues nos encontramos cada día. Y para mí pues ha sido verdaderamente un bálsamo y una esperanza el ir encontrando herramientas para pues enfrentar de una manera mucho más fluida, mucho más sensible los desafíos que me voy encontrando en la vida. Y una de estas maravillosas herramientas en mi vida ha sido justamente la comunicación no violenta o la comunicación consciente que descubrimos juntos como pareja, mucho por la iniciativa de Jenny. Yo llegué esquiando a ese taller prácticamente de parejas en el 2011, cuando escuchamos por primera vez a través de un muy querido amigo que es Antonio Curibreña, Romero de Terreros. Él nos compartió un taller de algo que él estaba recién aprendiendo y bueno, pues nos enganchamos y una parte importante del tiempo que dedicamos y el propósito también de nuestras vidas es compartir junto con otros queridos amigos de la comunidad CNB estas herramientas, eh, pues valiosísimas píldoras de sabiduría, ¿verdad? Que vamos por ahí cosechando a través de interacciones en foros como el que ahora podemos compartir. Así que bueno, pues quisiera darles primero un vistazo de lo que preparé para compartirles en esta ocasión. Y quiero enfatizar que lo que yo comparta con ustedes en esta pantalla, pues ustedes lo tendrán también en un documento digital, PDF, y que estará en la biblioteca de, el festival. Así que, pues, lo que les sugiero es que vayan tomando sus notas, haciendo los ejercicios en primera persona para que, pues, haya riqueza, haya verdaderamente significación en lo que compartamos aquí juntos. Bien, entonces ahí pueden ver bien mi pantalla. Me serviría mucho un... Ok, perfecto, muy bien. Vamos adelante. Bien, pues este soy yo. No me voy a detener aquí demasiado, solamente quisiera enfatizar que, bueno, me dedico a la consultoría y a la facilitación. También hago trabajo como coach.
en empresas e instituciones. Y bueno, pues desde el 2011 que conocimos Jenny, mi esposa y yo, la comunicación no violenta, pues hemos venido profundizando a través del tiempo, aprendiendo herramientas nuevas, buscando complementar y compartir. Y bueno, pues es un gran disfrute en nuestra vida poder hacer esto. Y algo que también quiero decirles con toda franqueza y entusiasmo es que cuando yo empecé a dar mis pinitos, mis primeros pasos en la comunicación consciente, cambió mi práctica como facilitador, como académico, como coach, y es algo que agradezco profundamente a la vida. Bien, pues como reflexión preliminar quisiera enfatizar que todos cotidianamente nos vemos sometidos a desafíos, experimentamos situaciones que generan tensión en nosotros mismos y en la relación con otras personas. Y qué importante es lograr entender la raíz de esas tensiones y gestionar también con inteligencia las mismas para evitar el deterioro de nuestros vínculos, ¿verdad? Y quisiera entonces, a manera de provocación y de conexión entre nosotros, invitarles a compartir por el chat qué vínculo es especialmente importante para ti y te gustaría fortalecer. Entonces, lo voy a escribir aquí en el chat con mayúsculas. ¿Qué vínculo es especialmente importante para ti y te gustaría fortalecer? Ok, bien. Entonces, por favor, les agradeceré que compartamos a la velocidad del pensamiento. María nos dice, es el vínculo con mi hija, la relación con mis hijos. Gracias, Humberto. Anabel, con mi hermana, con mi hermano, marido, hijas, amigos, con mi pareja. Perdón, va rapidísimo. Muchas gracias por esta nutrida contribución. Y mis amigos, con mi hija menor, amistades, familia, con todos, por supuesto, con mi madre, la relación de pareja, correcto, conmigo misma. Excelente. Bien, pues aquí me voy a detener un poquito. Gracias por este buen flujo de aportes. Bien, pues todos tenemos relaciones, algunas más significativas en nuestra vida que otras, y al final todas cuentan, ¿verdad? Todas son impactadas por nuestro actuar, por la forma como nos conducimos en la vida, y pues de igual forma somos impactados por la interacción de otros. Y para este taller, pues el propósito es que conozcas un enfoque que considera la comunicación no violenta para mirar constructivamente las situaciones de conflicto. Mirar constructivamente. Una oportunidad hermosa, ¿verdad? Y conocerás herramientas complementarias para encontrar soluciones creativas que atiendan las causas del conflicto y cuiden las necesidades de todos. Bien, pues este es nuestro objetivo de taller. Quiero decirles que me siento muy feliz y muy inquieto porque, bueno, para mí es muy importante que les llegue algo que realmente cuente en sus vidas, que les aporte. Y he hecho talleres como este en formatos de 16 horas y 24 horas. Entonces, de pronto, extractarlo a 2, un poquito menos de 2, ha sido todo un desafío. Pero bueno, con todo cariño aquí vamos. Estas son algunas de las fuentes que he abrevado para compartir estos conceptos. Está el libro, por supuesto, de cabecera de aquellos que estudiamos CNB, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall Rosenberg, Resolver los conflictos como comunicación no violenta, también de Marshall, Administración o gestión de conflictos, de Joseph Redorta, un académico, un abogado y también sociólogo muy experimentado, muy preparado en el tema de conflictos. Y este otro libro también que me encanta por mi quehacer profesional, el tema de la creatividad ha sido también sustantivo para mí. Este libro es también una gran recomendación, El pensamiento creativo de Edward de Bono.
Bien, pues esas son mis recomendaciones para aquellos que tengan la inquietud de profundizar un poco más en este tema. Y para tener como mapa de ruta, esta lámina me parece útil. Hablaremos primero de la naturaleza del conflicto. Vamos a reconocer también, pues de entrada, cuál es el pensamiento, el paradigma con el que funcionamos al relacionarnos en situaciones de conflicto. Como segundo tema, la mirada de la comunicación no violenta ante el conflicto. En tercer lugar, hablaremos de, a ver, voy a poner aquí el puntero, el camino de la comunicación no violenta para solucionar conflictos. Ahí vamos a hacer un ejercicio cortito, pero espero que sea útil y que les ayude a abrir brecha para trabajar una mejora en una relación importante para ustedes. Y desde esa primera aproximación iremos después a revisar un tema clave, tanto para la comunicación consciente como para estimular el pensamiento creativo, que es la percepción, este mecanismo maravilloso de la mente para ayudarnos a entender lo que ocurre en la vida. Y finalmente estaremos abordando el tema 5 con la generación de soluciones creativas. Entonces vamos a ver algunas herramientas que me parecen muy útiles y complementarias para este ejercicio de acercarnos y de encontrar soluciones que sean mucho más eficaces en el cuidado de las necesidades, las propias y las colectivas, ¿verdad? Bien, entonces, este es el mapa de ruta. Ojalá que hayan elegido el taller correcto. Si no, todavía están a tiempo para cambiar. Bien, y ok, vamos a hacer otra exploración muy rapidita con este segundo ejercicio, y les quiero invitar a que compartamos por el chat qué es para ti el conflicto. Y le voy a pedir aquí a Jenny que me ayude, pasado un minuto, que me ayude a cachar un poco el compartir de cada uno. Adelante, por favor. Un minutito. ¿Qué es para ti conflicto? Así como nazca, como espontáneamente. Ya hay algunas participaciones, voy a iniciar. Desacuerdo entre dos personas, es la diferencia de verdades no aceptadas, tensión entre dos personas, aceptar las diferencias, crisis, oportunidad de transformación, desencuentro, pero una oportunidad de conexión y acercamiento. Cuando no puedes entenderte, no hay empatía, incomodidad en el vínculo, confrontación, interrupción de la armonía, sentir ansiedad, desacuerdo, miradas diferentes, fuerzas en dirección opuestas, a veces aparentemente, no satisfacer las necesidades significativas y una posibilidad, inestabilidad, una situación de que está fuera de mis manos, cuando hay intereses o tensiones entre dos o conmigo misma, defensividad, miedo, inseguridad, diferencias entre dos, falta de conexión, enojo, coraje, choque de intereses y no encontrar la forma, el entre en los dos, desconexión con necesidades y bienestar mutuo, una oportunidad de encuentro y transformación, situación estable donde no encontramos solución. Hay muchas participaciones, muchas gracias. Leí aleatoriamente algunas. Ok, muchas gracias, Jenny. También importante mencionar que al final vamos a grabar también el chat, porque hay una tremenda riqueza aquí en el aporte de cada una, de cada uno. Y bueno, ustedes fluyan, que ahí va a quedar memoria de este aporte que hagan. Y quisiera, a manera de exploración también, aprovechando la maravilla de la conexión remota, mirándonos a los ojos a través de la cámara, ¿qué encuentran en este compartir tan fluido y tan diverso? Alguien que quisiera comentarnos cómo le llega este torrente de aportaciones. ¿Qué identifican? Le voy a preguntar aquí bueno, primero,
la invitación gentil. ¿Alguien quisiera compartirnos cómo le llega esta sucesión de aportes? ¿Quién dice yo? Alguien que venga muy despierta, muy despierto. Bueno, quiero Compartiendo agradecer por el chat. muchísimo, sí, a Ana Alfaro. Hola, Ana. Gracias por tu participación espontánea, Ana. ¿Quisieras comentarnos un poco qué te llega de ese torrente de aportes? Perdón, no te escuchamos. Cuando vi un montón de aportes me doy cuenta que todos en común tenemos muchos conflictos y que cada uno tiene diferentes criterios de cómo describirlo, pero al final todos tenemos muchos conflictos y algo que vi muy en común es que causa ansiedad. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ana. Pues esta es una señal de celebración y reconocimiento. Les invito a que le demos a Ana celebración y reconocimiento por su aporte. Muchas gracias, Ana. Pues sí, sin duda es algo que todos vivimos con más frecuencia o menos frecuencia y nos desacomoda, ¿verdad? Nos genera en muchos casos ansiedad. Nos problematizamos en muchas ocasiones frente al conflicto. Y al mismo tiempo podemos ver que el conflicto pues tiene dos miradas, ¿verdad? El conflicto puede ser visto como algo inconveniente que nos lastima, que nos complica la vida, que nos impide fluir, o puede ser también un motor de cambio que nos impulse a mejores situaciones, ¿verdad? A una calidad superior de vínculo entre con nosotros mismos o con los demás. Entonces, el, el conflicto puede tener esta connotación negativa o esta connotación positiva. En mi caso personal, crecí pensando que el conflicto era malo, ¿verdad? En la escuela seguramente a más de alguna o de alguno le habrán dicho, vas a tener, a mí me decía la maestra Susana en quinto de primaria, me decía, Reyes, vas a tener muchos problemas en la vida. Bueno, yo era canela fina, me portaba, era bastante inquieto en el salón de clases y bueno, pues me distraía a mis compañeros y eso le metía conflicto a la maestra Susana. Y por supuesto, yo tenía un gran problema. Entonces, el pensar que el conflicto es cosa mala y que el conflicto hay que evitarlo y que hay que censurar o dejar aparte a los conflictivos, nos resta una riqueza y un potencial tremendo de cambio y aprendizaje en la vida. ¿Les da sentido esto que les digo? ¿Sí? Pulgar arriba, por favor, si vienen conmigo. El conflicto es la dialéctica de la vida, ¿verdad? Esta continuidad de contradicciones, ¿verdad? La contradicción entre la estabilidad y el cambio, el día y la noche, lo que nace y lo que muere, todo el tiempo, aunque no seamos sensibles a esto, está ocurriendo en nuestras vidas, está ocurriendo en nuestras relaciones. Hay cambio y el cambio nos pide salir de la zona cómoda. Eso duele muchas veces. Y despertar a la conveniencia de una situación nueva, pues a veces es verdaderamente abrumador, ingrato, ¿verdad? Y al mismo tiempo es una tremenda oportunidad para contribuir a la vida, para tener una mejor vida. Así que, bueno, pues, y me gusta mucho recordar esta frase de Laderack que decía que el cambio el conflicto es una oportunidad para la paz. Fíjense qué hermoso. El conflicto es una oportunidad para la paz. Entonces, podemos reenfocar los conflictos que vamos enfrentando en la vida y recibirlos como una magnífica oportunidad de aprendizaje, si estamos abiertos de mente y corazón. Bien, pues quisiera compartirles algunas otras reflexiones para ir adelante. Gracias por este
este reflejo, este compartir de estos primeros acercamientos. Bien, entonces veamos ahora qué es lo que nos dicen algunos expertos sobre el tema de conflicto. Ahí voy a ver, pueden ver nuevamente mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Magnífico. Muy bien. Entonces, bueno, como seres sociales que somos, vivimos ávidos, expectantes de entendimiento, de aceptación, de cooperación, de cuidado mutuo. Es algo que anhelamos, ¿verdad? Desde que vemos esta vida. Y pocos aspectos también nos generan más frustración, más tristeza e infelicidad que nuestra incapacidad para comprendernos, ¿verdad? Comprendernos nosotros y comprender a los demás. Porque eso nos separa, la incomprensión, ¿verdad? Nos distancia, nos aleja. La convivencia requiere entonces necesariamente aprender a resolver enormes contradicciones. Y una de las contradicciones más grandes y más desafiantes que tenemos todas las personas es el siguiente: buscar el bienestar individual ante, pues también la esperanza y el anhelo del bienestar colectivo, ¿verdad? Estar bien yo y a la vez estar bien con los míos, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mi socio, con mis clientes, con las demás personas con las que necesariamente interactúo. Y también algo que me mueve mucho es estar bien en mi entorno, con mi planeta, ¿no? con mi tierra, que es de todos. Y quisiera pedirle aquí ahora, le voy a pedir a Natalia Fernández, ¿serías tan gentil de leernos esta definición de conflicto de Joseph Redorta? Sí. El conflicto es un proceso relacional que está influenciado por la percepción de actividades incompatibles. Gracias, Natalia. ¿Qué A te vos. dice a ti? ¿Qué te provoca esta Espera que definición? lo leo de vuelta para adentro. Ay, tengo que pensar. Bien, bien, está muy bien. Dame un ratito. Fluye. Tengo que Sí. pensar. Tengo que ¿Alguien más? sentir. Está muy bien, está muy bien. Te agradezco mucho Gracias. compartir. Quisiera invitar a alguien más que nos... Sí, María Méndez, adelante, por favor. ¿Qué te mueve esta Bueno, frase? hay un poco de ruido por aquí, pero bueno, a mí me suena justamente que el conflicto surge, perdón por el ruido, el conflicto surge porque finalmente podemos percibir la realidad de diferente manera que el otro. Y entonces de ahí es donde surge el conflicto. Yo lo veo así, la otra persona lo ve de otra manera y a lo mejor es el mismo hecho, la misma situación, y los dos lo podemos percibir totalmente diferente y que finalmente lo que tiene que ver con a lo mejor la historia, lo que viví, diferentes situaciones que a lo mejor me forman como ser humano, va a ser lo que hace la diferencia de lo que el otro percibe. Excelente. Muchísimas gracias, María. Pues agradezco y celebro también tu valiosa reflexión. Bien, fíjense lo poderoso y lo importante que es la percepción. La percepción es un mecanismo de la mente que nos ayuda a sobrevivir, ¿verdad? Entonces, nos permite estar sensibles y procesar la información que nos rodea para contarnos una historia, para tratar de entender la vida, entender lo que acontece y decidir. Hacer esto pronto y hacerlo bien es importante para, como decía García Márquez, vivir para contarla, ¿cierto? Entonces, qué importante lograr que nuestro mecanismo de percepción verdaderamente esté sensible y sea ágil y fluya.
Y el gran desafío, como decíamos hace unos minutos, está que no estoy solo yo, sino que estoy conectado en la vida con otras personas en distintos ámbitos, ¿verdad? Y cada una va experimentando este mismo proceso a su manera. Se cuenta su historia, la construye en la medida que puede procesar, y pues aquellos que llevamos un cierto camino, vamos echándole arqueología, ¿verdad? A nuestro bagaje para de ahí tomar elementos y explicarnos la vida, qué es lo que estoy viendo, cómo me lo creo, cómo estructuro una explicación que me dé sentido para ir adelante con lo que está frente a mí, ¿verdad? Bien, entonces, Héctor, no sé adelante. si da tiempo, pero Pablo ha levantado la mano cuando hiciste esa Adelante, por favor, pregunta. sí. Entonces, Pablo. Adelante, Pablo. Bueno, para mí el conflicto es algo, como decían por ahí, es cuando dos opiniones diferentes chocan, pero a veces el conflicto no está mal porque puede ayudar a, como, digamos, yo tengo alguna idea errónea, entonces eso me podría ayudar a como aclarar la mente. En tanto se respete las opiniones de ambas partes, un conflicto podría ser bueno. Excelente. Muchas gracias, Pablo. Pues sí, esta es la mirada de ver el conflicto como una oportunidad de aprendizaje, no como algo malo. Y fíjense qué interesante esta aportación que hace Pablo. Me da la oportunidad de ir a la etimología de la palabra. Conflicto, que viene del latín, compuesto por dos partes. La primera es co, que significa con, ¿verdad? Es habla de interacción, y fliggere, que es choque, o es darse un tope, ¿verdad? Entonces es chocar con otros el conflicto, la connotación de conflicto desde su raíz etimológica. Entonces, darnos de choques o de estamparnos entre unos y otros, por supuesto que genera un montón de ruido y de desgaste de energía, y a veces saltan chispas, y en ese proceso nos dañamos en lugar de aprender, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta de que hay algo que no nos está funcionando y que particularmente con cierta persona o con ciertas personas en ciertos contextos nos cuesta mucho trabajo ir adelante, es la mejor invitación para bajar la velocidad y hacer un trabajo interno primero. Y vamos a ver algunas herramientas un poquito más adelante. Y quisiera ahora invitar le voy a pedir aquí a Antonio Garduño. Antonio, ¿serías tan gentil de ayudarnos con esta definición de Nélida Saitegi? Dice, el conflicto es una gran oportunidad de aprendizaje si lo ventilamos y lo gestionamos adecuadamente. Ok, muchas gracias. ¿Qué pasa en tu experiencia cuando no traes a la mesa el conflicto, cuando no lo expones? Lo reprimo y genera malestar en mí porque estoy dándole la razón y no expongo mi sentir, no desahogo mi necesidad, no siento que no me respetan o no me respeto yo también. Ok, muchas gracias, Antonio. Gracias. La percepción de no hay respeto, ¿no? Entonces, me lo guardo, me trago mi enojo o mi tristeza o mi insatisfacción para no hacer problema, tal vez. ¿Sí? Nos pasa muchas veces, ¿verdad? Yo pensé, aprendí a hacerlo así. Yo tengo un tema de aprendizaje importante con el enojo en mi vida. Y estoy todavía en ese proceso de aprender a enojarme de una manera inteligente, ¿verdad? Tiendo a ser muy paciente, entre comillas, muy condescendiente, pero llega un momento donde algo me colma el plato y arde Troya, ¿verdad? Y esta persona ecuánime y razonable, pues se va quién sabe a dónde, pero arde Troya. Entonces, un gran aprendizaje que he tenido también en mi experiencia personal es que cuando menos se me antoja
abordar un tema que genera tensión es cuando más necesito hacerlo. Ahora, hay que estar preparado para eso, ¿verdad? No es hacerlo solamente como se me ocurra. Hay un proceso, y lo veremos un poco más adelante, para que este trabajo realmente me ayude a entenderme, para poder entender al otro y lograr que el otro me entienda, o la otra persona me entienda, ¿verdad? Y que vayamos juntos a algo que nos afecte positivamente, que nos resuelva positivamente las necesidades que estamos tratando de cuidar. Entonces, Héctor, sí, adelante. perdón. Lisha tiene una aportación. Exactamente. Gracias. Adelante. Lisha. Hola. Bueno, era en la parte anterior, pero sí, en efecto, creo que las situaciones de conflicto tienen que ver con nuestros pensamientos, que son constructos de la forma como somos socializados en la estructura familiar para enfrentar luego a la sociedad. Y creo que sí es importante que primero nos demos cuenta de qué ideas tenemos, qué pensamientos son los que se vienen, porque finalmente la manera de cómo vemos a la situación tiene que ver con esas creencias, con esas expectativas que tenemos de respuesta. Y además el estar aferrados a que la razón nos corresponde a nosotros sin darnos cuenta que tiene conexión con el ego. Eso para mí se me hace bien importante, el constructo del ego y la conciencia del ego para mirar las circunstancias y las situaciones que nos rodean. Muy bien, muchas gracias, Lisha. Héctor, sí, adelante. Yo te quiero dar un comentario, pero antes también te quiero decir una pregunta que dice aquí Onia. El conflicto se produce siempre a causa del choque entre dos partes, mínimo. Supongo que eso fue anterior. Cuando hiciste cuando estaba el otro esquema, dijiste que con qué nos resonaba. Y bueno, lo que yo percibo es que el tema del conflicto en este proceso es cuando nosotros pensamos que lo que le importa al otro va en detrimento de lo que me importa a mí. Entonces creo que ahí es cuando se da el choque, en esa percepción. Y ahora, con este nuevo enfoque, lo que entiendo es que para que se dé el aprendizaje, para que sea una oportunidad de aprendizaje, o mejor dicho, se da una oportunidad de aprendizaje porque también yo puedo ver a raíz de este choque, ¿verdad? ¿Qué es lo que es importante para ti, qué estás cuidando tú y qué estoy cuidando yo? Que a lo mejor lo que cuidas tú y lo que cuido yo se pueden gestionar de una forma que ambos salgamos ganando. No quiere decir que si tú eres feliz con lo que has decidido, yo no lo voy a hacer con lo que yo entiendo que para mí está bien. Entonces es como que eso, siempre que prestemos atención a este choque, podremos saber qué el otro está cuidando. Y esta pregunta, puede ser que haya estado en el medio de la anterior, de que si el conflicto se produce siempre a causa del choque entre dos partes mínimo. Si tú quieres abundar acerca de esto. Sí, muchas gracias. Bueno, pues agradezco muchísimo esta reflexión tan rica que nos regalas, Pamela. Bien, sí, el conflicto sucede cuando hay al menos una percepción de incompatibilidad entre dos partes, ¿verdad? Y esto pasa incluso en primera persona. Por ejemplo, ¿me levanto temprano y hago ejercicio o me quedo dormido una hora más? ¿Verdad? ¿Le digo lo que pienso o mejor me lo callo? Entonces, estas dos posibilidades generan pues una tensión interna y eso es suficiente para decir, bueno, tengo un conflicto, ¿verdad? Y esto sucede a nivel, bueno, esto es intrapersonal y nos sucede continuamente interpersonal, ¿verdad? Con otras personas que tienen pues sus propios procesos, sus propias vivencias, sus propias creencias, sus propias percepciones. Entonces, aspirar a que todos percibamos, procesemos y veamos lo que acontece en la vida de la misma manera es verdaderamente casi muy poco probable. ¿Les da sentido? No somos clones. Somos seres únicos e irrepetibles y vamos pues a partir de la
historia de vida que nos vamos contando, estructurando aquello que nos da sentido. Más bien, vamos tratando de armar las cosas, armarnos el rompecabezas para entender y desde ahí tomar decisiones que nos cuiden y, pues, idealmente cuidar de otros. Cuando hablamos entonces de conflicto, no necesitamos más de una persona. Bueno, puedo decir, me habitan muchos yos. Entonces, desde esa perspectiva, sí, con eso es suficiente. Y cuando tenemos el tino de reconocer que hay algo que nos incomoda, que nos mueve, que nos saca de nuestra zona cómoda, es una invitación a explorarnos, a bajar la velocidad y explorarnos, ¿verdad? Y tratar de entender por qué me siento así. ¿Qué es lo que puede ser causa, ¿no? ¿Qué necesidad está por ahí clamando por atención que me pone en esta situación de desasosiego, de incomodidad? Vamos hacia adelante para explorar un poco más el tema y ver cómo pelamos la cebolla, ¿verdad? Y tenemos aquí esta reflexión de Joseph Redorta, que es un experto psicólogo social. Nos dice que el conflicto y consenso son dos caras poco conocidas de la misma moneda. Ni siempre podemos estar en tensión con nosotros mismos y con las demás personas, ni siempre podemos estar en consenso. ¿Se imaginan lo que implicaría todo el tiempo aspirar a consensuar las decisiones que hay que tomar para resolver lo que está presente? No hay tiempo, no hay energía, ¿cierto? ¿Les da sentido esto? Demasiada energía, demasiado tiempo, la vida fluye. Hay que resolver, hay que decidir. A veces tenemos la calma y tenemos la circunstancia para poder conversar y explorar juntos. A veces esto no es posible. La primera situación, es decir, la situación del conflicto, nos conduce al desgaste de energía y al sufrimiento, y el consenso a la muerte por inanición de ideas y falta de cambio. Nuevamente tenemos este gran desafío de mantenernos en esta dialéctica, ¿verdad?, del cambio y la estabilidad. Entonces, Héctor, ¿podrías repetirlo, por favor? Silvana, decías la última parte. ¿Sí? Entonces, continuamente estamos en este gran desafío, ¿no? En la dialéctica de o quedarnos quietos y aceptar lo que hay, o ir adelante y provocar cambio, o fluir con el cambio que alguien más promueve, ¿verdad? Entonces, o nos desgastamos por continuamente estar en modalidad de conflicto y hay sufrimiento, o morimos por inanición de ideas, por falta de cambio. Ese es el dilema que encontramos continuamente. Gracias, Silvana. Entonces, quisiera ahora que vayamos juntas a este ejercicio de exploración. Trae a tu mente un conflicto reciente, esto es para ti, que te gustaría explorar. Puede haber muchos. Piensa en uno, tal vez que tengas muy clarito ahora. Piénsalo. Ojalá tengas por ahí a la mano para escribir algo, porque este ejercicio espero que te sea realmente útil y te ayude a tejer puentes. Y ahora, ya que lograste enfocar esa situación de conflicto reciente, ¿cómo podrías explicarlo de manera muy breve? Si pudieras escribirlo en un párrafo, tómate un minutito para describirlo en un párrafo. ¿Cuál es el conflicto? ¿Ok? Que tengas ahí al menos un par de líneas o de ideas. Esa es una buena provocación para iniciar esta provocación. Entonces, lo que quiero invitarte ahora es ir a
una revisión de una serie de elementos que suelen estar en el epicentro de los conflictos. Puede que estén presentes todos o solamente algunos. Y te pido aquí que vayas haciendo como un check, 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 check de estos elementos a partir de la situación de conflicto que elegiste. Bien, entonces aquí vamos. Y el primero de estos elementos que están en el núcleo del conflicto es las relaciones de poder e influencia. ¿Cómo era esta relación de poder? ¿Quién tenía mayor capacidad de decisión o mayor libertad de elegir o acceso a recursos? Tal vez era una relación entre padre e hijo o madre e hija, ¿verdad? O jefe y colaborador, ¿verdad? O tal vez una relación entre pares, mi hermano, mi hermana, mi socio, mi compañero de trabajo. Las relaciones de poder e influencia, ¿cómo eran? ¿Alguien tenía más poder o había equilibrio? Hazte esa pregunta. El segundo elemento. ¿Cuáles eran las emociones que pudiste identificar en esta situación de conflicto? Empezando por las propias, ¿verdad? Las de los demás, sin duda, son una premisa para ti. Mantente curiosa, mantente curioso. Trata de reconocer en esa situación de conflicto cuál fue esta emoción. A lo mejor son varias, pero hay una que tal vez domina. ¿Cuál fue? ¿Cómo se llamaría? ¿Verdad? Y seguramente tendrán en la biblioteca, lo incluí aquí, pero finalmente por economía de tiempo y espacio no incluí una lámina sobre emociones, sentimientos y emociones, pero bueno, explórate. ¿Cuál pudo haber sido una de estas emociones que estuvo muy viva, muy presente en esta relación de conflicto? Y ahora sí procura explorar cuál podría haber estado muy presente en el caso de la otra persona o las otras personas que estuvieron vinculadas con la situación de conflicto. Bien, vamos con el elemento 3. ¿Cuáles eran las diferencias entre valores? Por ejemplo, un valor es una creencia a la que le damos especial relevancia. ¿Cuál era tu creencia sobre la situación, sobre ti misma, sobre ti mismo, sobre la otra persona? ¿Cuál crees que pudo haber sido, en el caso de la otra parte, también aquello que mayor peso tenía? ¿Qué creencias? ¿Verdad? Y trata de reconocer también cuál fue tu estilo de afrontamiento. Aquí de entrada podemos tener, nos dice Marshall también, que solemos estar ante una situación donde hay un cierto riesgo percibido, solemos optar por una de tres, ¿verdad? Reacciones. Una forma de enfrentar una situación de riesgo, en este caso también de conflicto, cuando asociamos el conflicto con una situación de vida o muerte, ¿verdad? Así nos lo explica nuestra mente de una manera instintiva, de manera automática. O ataco o me muero, ¿verdad? O si no tengo forma de hacer buen frente, de defenderme mejor, me evado, ¿verdad? Huyo. O me quedo petrificado y me someto, buscando también instintivamente salvarla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál pudo haber sido mi estilo de afrontamiento en esa situación de conflicto? ¿Cuál pudo haber sido la de la otra persona? ¿Vale? Ok, bien. Entonces, sigamos con el cuarto elemento. Las posiciones, las necesidades y expectativas presentes en la interacción. Nuevamente aquí partimos de generar un espacio para nosotros mismos. ¿Cuál fue mi posición? ¿No? Y vamos a hacer un ejemplo para que nos vaya quedando más claro esto. ¿En qué rol me puse? ¿En qué rol estaba yo? ¿Verdad? ¿Qué estaba tratando de cuidar? ¿Qué era para mí importante? ¿Qué necesidad quería satisfacer para mí? ¿Verdad? Y cómo esperaba que esta necesidad fuera cuidada.
Ahora también, explora en el terreno de las suposiciones cuál pudo haber sido la posición, la necesidad y la expectativa para la otra persona. ¿Ok? Bien, entonces, el quinto elemento. ¿Cuál es el patrón que tiendes a seguir ante los conflictos? ¿Y cuál es el perfil del conflicto? O sea, ya hay una historia, digamos, ya hay un mecanismo, una ruta reconocible para este tipo de conflictos, o es algo nuevo, puede suceder, ¿verdad? El patrón que tenemos a seguir el conflicto también suele ser aprendido, ¿verdad? Como comentábamos hace un momento, a veces Jenny dice, bueno, yo aprendí a hacer chacorta, ¿no? O sea, ni siquiera me chacorta, chacorta. Reacciono. Hay una situación que me parece injusta, que me parece violenta, que me parece pues injustificable, entonces no la permito y reacciono automáticamente, ¿verdad? Y me van a oír, yo no acepto esto. O puede ser lo contrario, ¿no? Decir, híjole, otra vez. Entonces, mejor quietecito y calladito, me vuelvo invisible, que no me vean, a ver si esto pasa, ¿verdad? ¿Cuál es el patrón con el que tú sueles responder y si esto es una dinámica que ya existe o que se está recién configurando? ¿Vale? Bien, vamos adelante con la siguiente. Las percepciones de la realidad que expresa cada parte, ¿cuál es, no? ¿Cuál es la forma de comunicación? ¿Cómo me explico yo o cómo me expliqué lo que estaba pasando? ¿Qué explicación se dará a la otra parte? ¿No? ¿Será algo que coincidimos o hay diferencias radicales? Aquí, Sonia, ¿quisieras comentarnos? ¿Tienes alguna duda o quisieras hacer algún comentario? Sonia, adelante. Hola, sí, gracias. Es que veo dos de los elementos que me parecen iguales. El anterior que acabas de contarnos, que es cuál es el patrón que sigues en el conflicto. Ese me parece igual que cuál es mi estilo de afrontamiento ante el conflicto. He entendido lo mismo. No sé si puedes aclarar, por favor. Claro. Con algún, esto es importante diferenciarlo. A lo mejor en un ambiente, por ejemplo, en casa, yo tiendo automáticamente a dominar ante el conflicto. No hay discusión, se hace lo que yo digo, ¿verdad? Porque para mí es muy importante, por ejemplo, el orden o la disciplina y la forma en la que yo pondero las creencias en la interacción que yo puedo tener con otras personas es lo que me va definiendo este estilo de afrontamiento. Por ejemplo, si yo soy el que tiene más poder, dicto. Si soy el que tiene menos poder, acato. ¿Sí? Entonces, este sería el caso de el estilo de afrontamiento, que esto se va configurando y se va reconfigurando en el tiempo. Y hay ciertos patrones que podemos observar. No siempre reaccionamos de la misma manera ante los conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, el conflicto que tengo con mis hijos puede ser distinto a la forma como reacciono en el conflicto con mis compañeros de trabajo o con mi esposa. Hay patrones distintos, no es siempre el mismo. Esa es una diferencia. ¿Sí? ¿Me explico aquí? Bueno. Sonia. Perdón, sí, o sea, según he comprendido, los estilos de afrontamiento son atacar, huir o quedarme paralizada, ¿no? ¿Es así? Así es. Esos son, digamos, sí. Instintivamente podemos reaccionar de cualquiera de esas tres formas. Y lo que va sucediendo es que vamos haciendo nuestro bagaje en las distintas relaciones. En las distintas relaciones yo puedo tener distintos patrones. Entonces, qué importante es que yo vaya viendo o distinguiendo, no siempre afronto el conflicto de la misma manera. ¿Cómo tiendo a hacerlo cuando estoy en el trabajo?
¿cómo tiendo a hacerlo cuando estoy entre iguales? ¿Cómo tiendo a hacerlo cuando estoy en casa, por ejemplo? Ah, vale, de acuerdo. Sí, sí, gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por la pregunta. Bien, entonces, veíamos el sexto elemento que está vinculado con el conflicto. Decía yo que puede haber uno o muchos de estos elementos. La percepción de la realidad que expresa cada parte. ¿Cómo explico yo la situación de conflicto y cómo explica la otra persona? Los matices son aquí importantísimos. Entonces, qué importante es lograr que cada una de las partes exprese lo que vio, lo que percibió, ¿verdad? Evitando dentro de lo posible la intromisión de juicios, ¿verdad? Decía Krishnamurti que la máxima expresión de inteligencia es la observación sin juicios. Bueno, pues este es el gran desafío, el lograr expresar desde una perspectiva objetiva qué es lo que cada quien ve. Y también la historia común que lleva al conflicto. Por ejemplo, yo sé tal vez que cuando hablo de temas de orden con mis hijos o de uso de dispositivos, en automático va a haber mucha tensión, ¿no? O cuando hablo de dinero con mi socio o con apoyo en casa con mi esposa, sé que cuando el tema se toca, ya va a haber lío, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia que tenemos al respecto? Vamos creando nuestras propias rutinas, ¿verdad? De conflicto. El octavo elemento, las expectativas de cada cual y sus efectos. ¿Qué me gustaría que pasara ante esta situación? Y cómo me gustaría que fuera el desenlace. O sea, puede pasar lo que yo quiero, pero de una manera muy agria, muy desgastante, o puedo pasar lo que yo quiero de una manera muy fluida, muy amable, muy integrativa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi ideal de acontecer y de resultado? ¿Y cuál es el ideal de acontecer y resultado de la otra parte, de la otra persona? También este punto particularmente, bueno, es el azar, los factores al margen de las partes. Por ejemplo, un tema de conflicto, por ejemplo, el acceso a un cierto recurso, ¿no? Por ejemplo, quiero ver la televisión, no, yo quiero jugar videojuegos. Bueno, pues no pueden estar los dos al mismo tiempo. Y de pronto, pues ni lo uno ni lo otro se descompone o se va la energía, ¿verdad? Entonces ya no hay tema de conflicto porque el asunto que era de discusión se nulifica para ambas partes, por ejemplo. La percepción de escasez o la condición de escasez se elimina. Entonces, este es uno de los temas que pues difícilmente vamos a tener perfectamente ponderado y visualizado. Ocurren situaciones que a veces devienen en que los conflictos se acaben o que los conflictos crezcan, ¿verdad? Eso no está en nuestras manos definirlo, pero sí la forma como respondemos a ellos. Finalmente, el elemento, yo diría más complejo, el nivel de imprecisión y de claridad de lo que sucede, la explicación que cada quien da sobre el conflicto y la manera como lo estamos abordando. Entonces, bueno, quisiera preguntarles, a manera de lluvia de ideas por el chat, ¿qué elementos lograste identificar en esta situación de conflicto enfocado, en la que pensaste y que empezaste a redactar? Y quisiera aquí leer algunos aportes. Entonces, elementos identificados. Ok, las diferencias de valores. Ok, gracias, Agustina. ¿Qué más? Porque podemos ver ahí también que tal vez entre más elementos hay, mayor complejidad y escalabilidad tiene el conflicto, ¿verdad? Una historia que se repite, me frustro, las emociones, las expectativas de cada cual, me siento impotente porque no sé hacer lo que quiero, porque no se hace lo que quiero. Ok, gracias, Ana.
las propias necesidades y expectativas. Exacto. A veces ni yo lo tengo claro. Y de pronto adivinar lo que la otra parte quiere, qué complicado. Bioreactividad ante el conflicto, la diferencia de perspectivas, diferencia jerárquica, las distintas emociones, la dificultad de comunicar con claridad lo que deseamos cada una. Claro, mi hija y yo. Los juicios presentes, muchas gracias. La historia común, las creencias. Ok, entendí que solo se puede resolver un conflicto, son atacar, huir o quedarme quieto. Bueno, suelen ser instintivas y quisiera decir también, muchas gracias por esta reflexión. No hay una sola definición ni una sola mirada acerca del conflicto. Hay muchos enfoques. Hay otro enfoque que es el de Thomas Kilmann, que habla no de 3, sino de 5 formas de enfrentar el conflicto. No quisiera meterme ahí, pero si alguien está interesado, con mucho gusto les puedo dar algunas otras referencias. Entonces, bueno, pues sí, entrada instintivamente solemos, ante situaciones de riesgo, como es una situación de conflicto, podemos optar por cualquiera de esas. Como mediador de un conflicto en oficinas, no como formar parte. Ok, y eso es también un tema interesantísimo, que será tema de otro taller, cómo poder facilitar mediación ante conflictos. ¿Verdad? Muchas gracias, muchísimas gracias por este buen torrente de aportaciones. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos adelante. Aquí voy a ser muy ágil, espero, bajo la premisa de que, bueno, los que estamos aquí tenemos ya un cierto vínculo y conocimiento de comunicación consciente. ¿Es así? ¿Hay alguien que no tenga todavía, digamos, este conocimiento base sobre lo que es la comunicación consciente? Me encantaría escuchar a alguien. O vamos adelante. No, yo, Pilar, yo no tengo bien claro esa noción. Gracias. Ok, muchas gracias, Pilar. Gracias por compartirlo. Pues con mucho gusto haré una muy breve exposición de lo que es la comunicación no violenta, la comunicación consciente. Marshall Rosenberg, doctor en psicología, desarrolló como producto de investigación y su propia experiencia de vida una metodología que a la vez pues es un enfoque de vida al que llamó comunicación no violenta, inspirado pues en la filosofía que él estudió profundamente de la no violencia, en el caso de el trabajo de Gandhi, Mahatma Gandhi, y de Martin Luther King. Él fue en su juventud pues protagonista, testigo de situaciones pues diametralmente opuestas respecto de la violencia. Algunas personas que aparentemente disfrutaban generar actos de violencia ante otras personas y a la vez personas tremendamente amorosas y compasivas que encontraban disfrute en contribuir a la vida de otros. Entonces, él creció haciéndose esta pregunta: ¿qué es lo que hace a una persona ser violenta, ¿no? O lo contrario, ser amorosa y compasiva? Entonces, bueno, dedicó su vida a estudiar esto prácticamente y logró, a través de esta metodología, de estos conceptos, darnos una herramienta y apoyos para lograr identificar las situaciones que nos acontecen desde una observación objetiva, ¿verdad? Lograr discriminar, identificar o discernir qué es lo que sucede, cuáles son los hechos de lo que pienso acerca de esos hechos, ¿verdad? O lo que me producen estos pensamientos acerca de lo que estoy observando que acontece. Y lo que dice Marshall Rosenberg es que los sentimientos, esta energía de vida que se manifiesta en nosotros como las señales que aparecen en el tablero de un auto, nos mandan mensajes y nos alertan de necesidades que son importantes en nuestras vidas, que requieren atención y cuidado. Todo lo que hacemos, desde que
nos levantamos hasta que vamos a la cama nuevamente, lo hacemos consciente o inconscientemente para cuidar nuestras necesidades. La comunicación consciente también es una forma de expresarnos de manera auténtica, de manera honesta y de escuchar también de forma empática a las demás personas. La comunicación no violenta, sí. Héctor, disculpa, solo para que sepas, Sí. nos queda 1 hora Perfecto. de taller, Ok. solo para que sepas. Ujú. Gracias, Pamela. La comunicación consciente nos ayuda también a expresarnos de forma auténtica, a escuchar a los demás de manera empática. Podemos hacer esto también con nosotros mismos, ¿verdad? El escuchar, que es el darme un tiempo para hacer una introspección y darme cuenta de qué me está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que se está moviendo en mí y qué es lo que mi ser busca cuidar? A partir de la conciencia de estas necesidades es que podemos estructurar peticiones que generen cambio, ¿verdad? Hay distintos tipos de peticiones. Y estos cambios lo que buscan es ir a una situación mejor para mí mismo y para los demás. Entonces, en resumen, Marshall Rosenberg nos enseña cómo hacer observación objetiva a través de la comunicación no violenta, cómo identificar nuestros sentimientos. Cuando nuestras necesidades están cubiertas, los sentimientos tienden a ser, como los llamamos, confortables, y desconfortables cuando las necesidades no están cubiertas. Y podemos hacer conciencia también de estas necesidades importantes que nos mueven a hacer cada cosa, a decir cada cosa. Y a partir de ahí, pues entonces, buscar una calidad de conexión tanto para mí mismo como para con los demás. Decía Gandhi que cualquier persona que no está en paz consigo misma estará en guerra con el mundo, ¿verdad? Entonces buscamos primero tener esta conexión interior con nosotras, con nosotros, para después ir a la conexión con las demás personas. Así funciona. ¿Vamos bien hasta aquí, Pilar? Estoy haciéndolo un poco rápido, pero me encantará si tú tienes dudas. Hay más talleres, hay más información que con mucho gusto podemos compartirte para que te sientas muy cómoda y encuentres las respuestas que buscas. Sí, Héctor, muchas gracias. Excelente. La comunicación no violenta no es una manera de evitar el conflicto. No es una manera de sacarle la vuelta, ¿verdad? No es diplomacia para evitar hacer bronca, ¿verdad? Tampoco es hablar bonito, ni serenarse o serenar, a los demás para evitar tensión y problemas. Eso es ocultar, y eso es justamente lo que genera más violencia. Cuando el conflicto no se declara, no se conversa, no se pone a la vista, sobre la mesa, no se ventila, se genera en una bomba de tiempo. Se crea una bomba de tiempo, ¿verdad? Entonces, qué importante es reconocer estas tensiones que nos pueden llevar al conflicto y conversar con inteligencia, con autenticidad, con oportunidad de ellas, ¿verdad? Entonces, la comunicación no violenta no evita el conflicto, sino nos ayuda a abordarlo de una manera creativa, de una manera constructiva, de una manera que genere cambio positivo. Gracias por tu pregunta, Pilar. Y ahora quisiera invitarles a explorar esta imagen que encuentran aquí. ¿Qué observan? Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. ¿Alguien? Lilia, querida Lilia, ¿podrías describirnos qué observas tú en esta imagen? Claro que sí, con mucho gusto. Veo un adolescente que está muy metido en la computadora y, como cualquier adolescente, su recámara está hecha un desorden. Ok, muy bien. El cuarto de mi hijo. Gracias, Ingrid. Sí, seguramente coincidiremos muchos que estamos en esta sala con esta imagen, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que cuando en nuestra familia nos vimos pues inmersos de esta manera tan abrupta en el resguardo para evitar el contagio por COVID, pues
al principio fue una sorpresa, era algo nuevo para todos, ¿no? Entonces, tomar clases en línea, trabajar desde casa, ocupar el mismo espacio las 24 horas y algo que fuimos descubriendo sobre la marcha es que de pronto se volvía algo pesado, ¿no? Y yo puedo reconocer que pues en casa, en algún momento, esto no era solamente una situación de la recámara de mis hijos, sino de todo el departamento. Entonces, se puede imaginar cómo se sentía mi esposa, por ejemplo, cómo me sentía yo al respecto. ¿Cómo se sentirían ustedes en un ambiente así continuamente? Díganme, lo que venga. Fatal. Fatal, ok. ¿Qué más? Frustrada, impotente. Gracias, Sonia. Frustrada, impotente. ¿Quién más? Desesperada. Desesperada, gracias. Estrés. Estrés. Molesta. Molesta, gracias, Colibrí. Venga, venga, ¿qué más? Cansada. Cansada. Ok. Una necesidad imperiosa de acción. Ok, incómoda. Y Enojada. esa energía nos llevaría justamente a provocar cambio, ¿verdad? Bueno, esto una vez de pronto en una situación nueva, pero cuando empieza a convertirse en la cotidianidad, nos abrumó. A mí me abrumó, abrumó a mi esposa y mis hijos, bueno, que tal vez no estaban tan preocupados, sobre todo también por las creencias o las percepciones de rol. Oye, un buen papá no deja que su hijo tenga este desastre, ¿cierto? Qué mal padre. No los estoy educando bien. No estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Imagínense también las historias que puedo contarme al respecto. Bien, entonces quiero invitarles a ir un poquito más allá para ver esta ruta de cómo trabajar el conflicto, y quisiera invitar a alguien y le voy a pedir aquí, por ejemplo, ¿a quién le puedo pedir? A Soledad, ¿quisiera ser mi hija? Soledad Calabro, ¿quisiera ser mi hija para hacer un rol, una exploración de rol? Yo hacer el rol de tu papá y Ahí tú el está. rol de mi hija. Hola. ¿Así? Sí, cómo no. Ah, gracias. Muy bien. Imagínate que, bueno, tú eres mi hija adolescente, que sí, estás muy joven. Gracias. Y tu habitación está así, ¿verdad? Entonces, imagínate un poco cómo te puedes sentir tú en esta situación. Estás tomando clase o estás jugando o estás conectada muchas horas ya frente a tu computadora. Sí. Y yo como tu papá llego a tu cuarto. Imagina lo que puedo decir al ver esto. Todos, por favor, imaginen un poco esta situación. ¿De acuerdo? Retarme. Ok. Preguntarme por qué soy desordenada. ¿Por qué no me importa tener un orden en mi habitación? Exacto. ¿Qué te estás pensando? ¿Qué estoy pensando? Claro. ¿Por qué tienes tal desorden en tu cuarto? Porque no me importa tenerlo ordenado. Es mi cuarto. Es mío, no opines. Okay. Estoy en mi lugar y yo hago lo que tengo ganas. Eso quizás piensa un adolescente. Ok, muchas gracias. Creo que vamos tomando perspectiva. Okay. Pues sí, pueden, por supuesto, imaginarse muchas conversaciones de este tipo. Y bueno, quisiera invitarles a ir hacia esta imagen. Cuando ves esta imagen de la habitación con el adolescente, imaginas, hay cosas que tú estás tratando de cuidar y que son importantes para ti, ¿cierto? ¿Cómo qué estarías tú tratando de cuidar?
¿Qué te gusta? ¿Qué te importa? ¿Qué te lleva a esa situación? ¿A mí? Sí, sí. Sí, Ok. Imagínate, estás jugando o estás chateando con tus amigos en la computadora. Sí. ¿Qué me lleva a esa situación que estoy, Sí, sí. estoy Tienes un haciendo? desastre, pero tú estás conectado. Mm. Estás haciendo otras cosas. Que estoy a gusto con lo que estoy haciendo. ¿Eh? Que es lo que más me importa, por eso estoy haciendo esa actividad, que lo demás es secundario. Estás en lo importante para ti, ¿cierto? Exacto. Claro. Eso es lo que pensaría en ese momento, que es lo que me importa hacer. No hay error, no hay mal para ti. Pues esto es importante. No. Estoy cuidando mi relación con mis amigas, ¿no? O estoy jugando. Es mi necesidad, es lo que siento hacer en este momento. Correcto. Y al mismo tiempo, te invito a que mires cómo estoy yo como papá, ¿verdad? Que me importa que tú aprendas cosas importantes que te van a ayudar en la vida. A mí me importa, pues también, de alguna manera, lograr descanso visual, tener tranquilidad, ¿verdad? Me importa tener una buena relación contigo. Me importa que haya cuidado mutuo, ¿verdad? De lo que acontece en casa. Entonces, podríamos decir, eso es importante, ¿cierto? También. Sí. Lo que yo veo y lo que yo estoy tratando de cuidar, para mí es lo más importante. Entonces, cuando solamente vemos cada uno nuestra parte, ¿verdad? O nuestra parcela, hay una desconexión. Y cuando ante esa situación solemos buscar cambio, ¿qué suele suceder? ¿Qué te imaginas que pasa? Siendo yo el papá. Primero una desconexión, ¿no? Un conflicto de partes, ¿Sí? que quizás cueste encontrar una solución. O sea, cada uno piensa de manera diferente y quizás el conflicto, en principio, puede ser que lleve a un caos que no se pueda solucionar. Con los adolescentes también la comunicación es distinta, entiendo. Es la etapa de rebeldía quizás, y es difícil encontrar, pero creo que habilitaría una conversación para que las dos partes expresen lo que están sintiendo y bueno, y ahí está la posibilidad de resolver el conflicto, ¿o no? Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a Soledad. ustedes. Entonces, bueno, eso sería realmente súper conveniente, ¿verdad? El lograr esta conexión. Decirlo es fácil, pero cuando estás ahí cabreado viendo el desorden y parece que no le importara nada a mi hija, ¿no? Y yo con el buen padre que quiero ser y lo concentrado que quiero estar en lo mío, entonces no puedo permitir esto, ¿verdad? Entonces, cuando hay esta desconexión, usualmente el que tiene más poder es el que resuelve. Y lo vas a hacer así. Y me apagas y te sales y me das el teléfono o no hay privilegios si no arreglas tu cuarto o no contribuyes al cuidado de la casa, ¿no? Bueno, me estoy yendo, por supuesto, al extremo, a una situación radicalmente chacal, pero muchas veces los papás en modalidad chacal pueden ser tremendamente pragmáticos y descabezar al que está enfrente, ¿verdad? Entonces, cuando no hay conciencia de estas reacciones en automático, cuando no hay conciencia de que no hay una buena conexión, tendemos a saltar en automático a una solución que suele ser impuesta por quien tiene mayor jerarquía. Y aunque pueda haber un cambio, pues ese cambio será cosmético y de corto plazo usualmente. Y a veces esa solución trae más problemas que los que busca resolver. ¿Les da sentido esto que les digo? ¿Sí? Porque no es tan solo
el orden importante, ¿verdad? O la limpieza, sino también la calidad de relación que quiero tener con mi hija. No solamente el resultado, sino también el proceso, la calidad de la relación que nos permite ir a ese resultado. Entonces, como decía Soledad, lo que más nos ayudaría es detener un poco la velocidad e ir juntos a entender a la otra parte, ¿verdad? Entonces, eso no es posible si no me trabajo yo primero, ¿verdad? ¿Por qué me estoy sintiendo furioso cuando veo esto? ¿No? ¿Qué estoy pensando acerca de mi hija? ¿Qué pienso de la situación? ¿Qué me digo de ella? ¿Qué me digo de mí mismo? ¿Verdad? Entonces, cuando puedo hacerme un espacio para explorar en mi interior preguntas como estas que les comparto, puedo estar entonces en condición de estar yo mucho más sereno y receptivo, ¿verdad? Y no ir con el látigo a crear conciencia de mi hija, sino a escuchar realmente, ¿verdad? Y suele ser también muy sabio, muy conveniente que quien tiene más poder es quien tiene la iniciativa de ir e invitar a la conexión, ¿verdad? La conexión nos lleva naturalmente entonces a una exploración compartida. ¿Qué está tratando de cuidar Soledad, mi hija, ¿no? En ese rato que está tan concentrada, tan enfocada, lo que está haciendo, está jugando, está chateando, está viendo una película, está haciendo una tarea, ¿qué está haciendo? ¿Qué está tratando de cuidar? ¿No? Y puedo abrirme eso y preguntarle y si ella está dispuesta y lista, y a la vez, si encuentro esta receptividad, pues puedo expresarle también qué es lo que estoy viendo, cómo me estoy sintiendo al respecto y qué es lo que me gustaría ver, ¿verdad? ¿Qué necesidad está viva en mí y cómo quisiera encontrar respuesta, generar cambio para que haya una mejor situación, no tan solo para mí, sino también para mi hija y para la familia, ¿no? Entonces, lo que nos dice Marshall, primero, lo inteligente es establecer la conexión, primero, conexión antes que corrección, ¿verdad? Antes que educación. Entonces, procuramos con mucho cuidado, con conciencia, lograr este vínculo para poder ir juntos a un cambio. Si no hay ese vínculo, quien tiene más poder es quien define lo que se hace. Ahora, se podrán imaginar si hay de por medio sanciones o chantaje para que mi hija haga algo que para mí es importante, ¿qué va a suceder la siguiente ocasión? ¿Qué crean? ¿Va a ser más fácil o más difícil abordar este conflicto? Más difícil. Más difícil, ¿verdad? Ya te lo había dicho, ¿no? Otra vez. Le hablo a la pared. Entonces, cuando realmente no hay una conexión profunda, cuando no hay una buena conexión, lo que sucede es una acción que finalmente se va a atorar en algún momento. No hay aprendizaje, ¿verdad? Y podemos estar repitiendo un mal ciclo. Entonces, lo que Marshall nos sugiere para este trabajo de conexión es baja la velocidad y vamos primero a la exploración personal. Entonces, aquí, y pueden copiar este formatito que lo tendrán de todas maneras, es ¿qué es lo que estoy observando? Muchos de estos aprendizajes los tenemos, decimos, a toro pasado. O sea, ya que me atoré, ya que discutí, ya que grité, ya que la cosa fue mal, me siento incómodo y entonces me tomo un tiempo y pienso, bueno, ¿cómo pudo haber sido mejor esto? ¿Cómo me sentía? ¿No? Aprendemos a partir de muchas ocasiones del acontecido, ¿verdad? Y entonces puedo hacer este trabajo. ¿Qué observé? ¿Qué observaron ustedes? Una habitación, una cama extendida, ¿verdad? Ropa en el piso, juguetes en la mesa. ¿Qué más? Es importante que hagamos una descripción objetiva, sin juicios, sin calificaciones, sin evaluaciones. Eso sería primero mi evaluación, ¿verdad? Y yo no sé qué estará viendo mi hija. Trabajo primero en lo mío. Y después le podría preguntar a ella, ¿verdad? Ya que hice mi ruta, mi caminito, le puedo invitar a ella a que me explique, oye, hijita Soledad, ¿tú qué ves aquí? ¿Verdad? ¿Y cómo te sientes al respecto?
Y luego le digo, oye, y pues mira, así me siento yo. Y estoy enojado y me preocupa y para mí es importante tal, ¿verdad? Entonces, voy de la observación hacia el sentimiento. Veo un cuarto una cama extendida, un cuarto sin orden, veo que estás en pijama, que estás metida en la computadora y puedo distinguir lo que pienso de lo que observo, ¿verdad? Entonces, yo podría decir, bueno, y tomo nota de mis pensamientos, no como lo que es, sino como lo que registro o la explicación que me doy sobre esos hechos. Podría decir, pienso que a Soledad no le importa el orden, ¿no? Pienso tal vez que no estoy haciendo un buen trabajo como papá. Pienso que esto es inadmisible, por ejemplo. ¿Cómo me siento al respecto? Me puedo sentir preocupado, me puedo sentir enojado, ligeramente molesto o muy molesto, ¿verdad? Me puedo sentir inquieto, me puedo sentir de muchas formas, ¿verdad? ¿Qué sería para mí? Imaginen, ¿qué sería importante para ustedes como papás o mamás como necesidad? Y aquí, bueno, ojalá que tengan una de estas listas de necesidades, sentimientos y necesidades que son muy útiles. ¿Qué podría tratar de cuidar yo como papá o como mamá en una situación como esta? Díganme algunas ideas. Independencia, la necesidad de cooperación. Cuidar su independencia, contribuir a su vida, ¿cierto? Contribuir a la vida de mi hija. ¿Qué más? Calidad de relación, calidad de vínculo, tranquilidad. Respeto de mi ritmo, ¿no? Condiciones para poder concentrarme, para poder hacer mi trabajo. Puedo explorar cuáles son mis necesidades más vivas y las que trato de cuidar, las que quiero cuidar en una situación como esta. ¿Verdad? Bien, entonces lo veo para mí. ¿Qué podría pedir? ¿Qué podría anhelar como cambio? Las peticiones suelen hacerse primero hacia uno misma, ¿verdad? Hacia uno mismo y después ir hacia, ya que me puedo reconocer y puedo ver lo que es importante para mí, lo que me gustaría, es más fácil que lo pueda expresar a mi hija. ¿Qué se les ocurre que podría yo pedirme a mí primero, como papá o como mamá, antes de ir con mi hija? Paciencia. Paciencia, ok. No digas lo primero que se te ocurra. Calma. Calma, sí. Calma, ok. Comprensión y empatía. Comprensión y empatía. Baja la velocidad, ¿verdad? Conecta Capacidad contigo. de acompañamiento. Ok, acompaña, ok. Entonces, primero me pido cosas a mí, ¿no? Tal vez me puedo pedir, si yo estoy muy enojado, algo que me podría pedir es, me pido un tiempo fuera para estar más sereno y tener mejor condición para conectar con ella. ¿Les da sentido esto? Y no es que yo estoy evadiendo el conflicto. Bueno, sí, no estoy en ese momento, porque no hay condiciones convenientes, ir hacia conversar el conflicto. Entonces, lo que hago es, tomo tiempo fuera. Ahora, ese tiempo fuera no es permanente, es temporal y es importante que no deje pasar mucho tiempo para que podamos conversar de esto que está fresco y entonces aprender los dos. Lo que me pasaba a mí, lo que me pasa y lo que te pasa a ti. Y encontrar qué es lo que es importante, las necesidades a las que queremos cuidar. Las tuyas, las mías, las de la familia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Pulgar arriba, por favor, si les va dando sentido esto. Ok, bien, entonces hago este trabajo conmigo. Ahora, si mi hija pues conoce comunicación no violenta, sería padrísimo tener una conversación así. Si no, lo más probable es que pueda estar en modalidad chacal. Y en todo caso, si yo estoy en modalidad jirafa, podría tener todavía potencial de éxito la conversación, el abordaje del conflicto. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿qué nos ayuda al respecto? Me encanta esta frase de
Fabiola Fuentes, una querida amiga y formadora. Disculpa que te interrumpa, digo, antes de llegar. Sí. Aquí en el chat hay una pregunta, estaba como tratando de que terminaras el cuadro, acerca de qué pasaría si o cómo funcionaría esto que nos estás presentando cuando la relación no te interesa, como en el caso de un divorcio. Cuando cuando tienes este conflicto, pero, por ejemplo, ya no te interesa cuidar la relación con tu ex sí. o con la expareja, ¿cómo funciona esto? Aquí Lilia. Qué buena pregunta. Bien, y tengo muchas preguntas. ¿Por qué podría no importarme la relación? Por ejemplo, ¿hay hijos de por medio? ¿No será que más bien la única opción es un divorcio? Bueno, ahí estaríamos... que tal vez en medio del conflicto la persona solo ve que la solución es el divorcio porque ya no me importa, pero tal vez sí hayan cosas que rescatar si hay hijos de por medio. Ok, muchas gracias, Ana. Sí, bueno, ahí estamos como que brincando a la solución, ¿no? Acabemos pronto, ¿para qué broncas? Lo mejor es divorciarse. Bueno, no lo sé, no lo sé realmente. A lo mejor hay, heridas muy grandes, a lo mejor ya hay, pues sí, mucho dolor, un gran distanciamiento. A lo mejor hay una situación que por parte de uno o de los dos es prácticamente incompatible, no es resarcible. Y si no hay otro lazo de por medio, ¿verdad? Como cuidado de otros miembros de la familia, pues podemos decir, oye, pues sí, ya no quiero nada contigo, entonces que te vaya muy bien, terminemos lo mejor posible para no hacernos daño, ¿verdad? Pero no quisiera dar esta respuesta contundente sin tener demasiada información. Con mucho gusto yo podría estar como atento y dispuesto si quisieras conversar de esto. Bueno, ¿quién hizo la pregunta, Paulina? Si quisieras Sí, ya le pedí a Lilia que abriera su micrófono, entonces está claro. la apertura para que nos comente un poco más. Ok, bueno, quisiera entonces no dar una respuesta sobre las rodillas, me importa mucho dar cuidado también a esta pregunta tan importante. Y lo que se me ocurre decir es que, ¿cuáles serían los efectos de ya no tener esa relación, ¿verdad? O terminar lo más pronto y lo más sano posible esa relación. Eso sería como mi pregunta importante, ¿no? Entonces, si no hay razones para mantener ese vínculo, pues entonces no veo cómo, pues sí, buscaría una forma clara, mutuamente acordada de no continuar en un lazo que dañe, ¿no? A una o ambas partes. Entonces, bueno, con mucho gusto yo podré estar abierto para conversar al respecto. Ahora quisiera ir hacia esta reflexión que nos decía Fabiola Fuentes. Necesitamos hacer volver el corazón para que se fortalezca el espíritu y podamos conversar y actuar juntos. Conectar para fortalecer nuestro espíritu y solo entonces sí que podremos conversar y buscar soluciones juntos. Hermosa reflexión, ¿verdad? Eso es de la filosofía Tojolabal. Y entonces, lo que nos dice Marshall para este trabajo de solución de conflictos, los pasos que nos convendría seguir, número 1, es ir hacia la autoconexión. Observar qué es lo que acontece de una manera objetiva, sin evaluaciones, sin juicios, y preguntarme desde ahí, con esto que observo, con esto que me doy cuenta que estoy pensando sobre la situación, sobre la otra persona, sobre mí misma, sobre mí mismo, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué es importante para mí? Cuidar. ¿Qué me pido? Esto no puede ser de otra manera si yo no me permito
bajar la velocidad y encontrar un tiempo y un ritmo para mí. Es ir hacia mí. Hacia mi ser más auténtico. Entonces, salir al balcón, tomar tiempo, respirar. Hay muchas técnicas, herramientas, como por ejemplo el mindfulness, que nos podrían ayudar, dar elementos para poder ir a estas profundidades y entendernos, ¿verdad? Acomodar las piezas de nuestros rompecabezas. Y entonces sí que podríamos estar listos para ir a la conexión con otros, con otras, ¿verdad? Entonces, en esta conexión con las otras o con los otros, podrían pasar dos cosas hermosas. Primero, si yo estoy listo, si estoy trabajado, podría abrirme a la experiencia interior de la otra persona. Entonces, le podría preguntar, ¿qué observas, no? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué necesitas? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué quieres? ¿Verdad? Entonces, puedo recibir su expresión honesta con espacio, el espacio que ella cree al trabajar en mí. Y al mismo tiempo, en esta posibilidad que estoy generando de diálogo, gano espacio para ser escuchado por la otra persona. Entonces, puedo hablar de lo que me pasa a mí, ¿verdad? Perdón, no puedo dar, perdón, no sé qué hice aquí. Algo piqué y creo que, perdón, a ver si dejo de compartir. Ahí me salí de la pantalla, minutos, ¿verdad? Héctor, ¿Sí? 30 minutos nos quedan, sí. Ok, Lo que hiciste sí. fue que abriste las diapositivas, le quitaste de que se presentaran una a que se presentaran todas. Ah, ok, perdón. Entonces, sí, no sé qué hice ahí. Ok, me regreso rapidísimo a la... Ok, bien, entonces... Voy de nuevo a compartir. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok. Todavía no estás compartiendo pantalla. Perfecto, gracias. Ahí voy. ¿Ahí ya pueden ver mi pantalla de nuevo? ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Entonces, bien, decía que puedo puedo entonces ganar espacio para recibir, para expresarle a la otra persona lo que me acontece, mi experiencia interior, lo que necesito y lo que me gustaría que pasara. Y entonces estamos en esa posición de conexión, estamos en el estar juntos para poder hacer una exploración conjunta de estrategias. No es o lo tuyo o lo mío, ¿verdad? Ya entiendo tu necesidad, entiendo qué es lo que estás tratando de cuidar. Sé que para ti es muy importante, por ejemplo, chatear con tus amigas o que están haciendo un juego juntas. Sé lo importante que es para ti eso y me importa que estés muy contenta y muy conectada con tus amigas y al mismo tiempo me importa que tú veas lo importante que es tener orden y limpieza en casa para bien tuyo y bien de todos, ¿verdad? Y yo me siento muy inquieto cuando no veo este orden y me preocupa si estoy haciendo un buen trabajo como papá, ¿no? Y entonces quiero averiguar contigo cómo podemos tener este orden y al mismo tiempo lograr que tú hagas las cosas que te funcionan y que te hacen bien, ¿verdad? Entonces, estamos juntos, estamos conectados, podemos ir a soluciones que sean mutuamente benéficas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? Voy a ir un poquito más rápido. Entonces, cuando estamos en esa modalidad de conexión, lo que sucede es que se amplifica la capacidad para generar soluciones creativas. Entonces, podemos ser congruentes con nuestros valores, podemos ser consecuentes con nuestras necesidades y fortalecer nuestro vínculo. Hay realización, hay cuidado mutuo, hay satisfacción. Idealmente hacia allá nos movemos cuando logramos esta calidad de conexión. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, bien.
Lo que quisiera decirles también con la intención de aprovechar al máximo este tiempo, tiene contemplado hacer un ejercicio en grupos pequeños, pero para poder mostrarles estas otras herramientas complementarias a este proceso, lo que voy a hacer es invitarles para que esa situación de conflicto que eligieron la trabajen un poco más tarde a profundidad con estas herramientas. Entonces, no vamos a ir a grupos pequeños, pero quisiera explicarles cómo funcionan estas herramientas, qué utilidad les puede reportar. Bien, entonces cuando volvemos a esta situación, ¿cómo funciona la percepción en nuestra maravillosa mente? Bueno, pues hay una situación que percibe nuestros sentidos, ¿verdad? Nuestra mente maravillosa atrae información a través de los diversos sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Todos esos datos van al cerebro, ¿verdad? Y ahí las neuronas, que son estas células especializadas en almacenamiento y conducción de información, se van revinculando y nos van ayudando a entender la vida, nos van ayudando a aprender, aprendemos a partir de lo ya aprendido y vamos entonces armando nuestro rompecabezas de vida a la velocidad del pensamiento. Cuando yo veo esta situación, en automático, todos estos estímulos, mi mente va como a un archivero a buscar, a ver, ¿qué sé yo de esto? ¿Se parece a algo que conozco? ¿Verdad? Hay factores internos o externos, hay referencias que yo tengo sobre una situación parecida y me puedo acordar tal vez de cómo ha sido esto en el pasado con mi hija o cuál fue la relación que yo tuve con mis padres o la que yo vi que tuvieron mis amigos con sus padres. Entonces podría hacerme ahí una serie de explicaciones que me lleven después a una organización perceptual, que por decir, esto es inadmisible o esto es natural, así pasa, no es problema, luego la situación se corrige, ¿no? ¿Cuál es la explicación? A lo mejor pienso que esto es algo inadmisible y como padre yo no me puedo permitir algo así, ¿verdad? Entonces imagínense que esa es la explicación que me doy sobre esta situación y que para ayudar a mi hijo y para que todo vaya bien en casa, entonces tengo que lograr que haya orden a ultranza, como de lugar. Entonces, si me hago esta interpretación, si me hago este significado, si elaboro estos juicios y estas determinaciones, lo que sigue es un cierto comportamiento que es congruente con lo que decreté ya, ¿verdad? Y si ese decreto viene desde la desconexión, lo que sucede es que el conflicto no va a desaparecer, sino que va a escalar, ¿verdad? Entonces, aquí hay una gran área de oportunidad en la forma como nos vamos explicando. Es decir, no hay una sola forma de percibir. Podríamos darnos chance de explorar otras percepciones. No solamente mi historia o no es una historia la que cuenta o la que vale. Puede haber varias. Entonces, si bajo la velocidad y exploro esto, eso me puede llevar a una mejor situación de conexión. Entonces, la creatividad, yendo ya que estamos conectados, estamos juntos, ir hacia una situación de exploración creativa, pues me llevaría entonces a explorar nuevamente la percepción. La percepción lo que me permite es ampliar o amplificar el número de posibilidades respecto de lo que algo parece ser, ¿verdad? Si una persona quiere pensar creativamente, necesita tomar conciencia de sus percepciones y de que es posible tener muchas percepciones, no solamente una. Es como tener muchas miradas acerca de una misma situación. Y este es un mantra, ¿no? Necesitamos reemplazar nuestro es, esto es así, por un puede ser, ¿verdad? Entonces puedo darme la explicación de que mi hija tiene ese desorden en su cuarto porque no le importa nada más, porque es irresponsable, porque es rebelde, me puedo dar esa explicación, o puedo darme otras, ¿no? Por ejemplo, pues en este momento está distraído porque le importa mucho conectar con sus amigas. Y no quiere decir que sea irresponsable o que sea negligente. En este momento no está en su radar.
esto no es importante, es más importante la conexión. Entonces, puede ser que esto es momentáneo, ¿verdad? Y que puede ser que si yo la llamo a la conciencia, la invito a la conciencia, ella, sin regaños, sin situaciones de amenazas, ella tome conciencia y pueda elegir tener más orden en sus cosas, ¿verdad? Con la intención de su bienestar y que pueda contribuir también al orden que como papá puedo yo pensar que es muy importante para su vida. Bueno, entonces, ¿qué es importante en el proceso creativo? Cuando estamos juntos, tratamos las preguntas y las ideas de la otra parte con respeto. No juzgamos, no desacreditamos, las recibimos con curiosidad y sin juicios. Apreciamos las ideas propias, ¿verdad? Y las de otros. Estamos en una exploración, pueden pasar muchas cosas. Podríamos resolver esto de 1001 formas, ¿verdad? No es solo la tuya o la mía. Aprovecho las oportunidades para el autoaprendizaje, ¿verdad? En mi rol de papá, en mi rol de compañero de habitación, de esposo, etcétera. Y también puedo poner en práctica y compartir mis hallazgos. Y entonces el aprendizaje se potencia, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo más lo que mi hija ve que yo no he visto. Lo que vemos en familia o en equipo. Entonces es aquí donde vienen a ser muy útiles estas 3 técnicas que quiero compartir con ustedes. La lluvia de ideas, es decir, ya que estamos hablando de orden, de colaboración en casa, de cuidado mutuo, es importante que tengamos esta sintonía todos los que estamos metidos en esta situación de conflicto. Eso, bueno, quiero decir, el primer paso es definir un tema específico que debe ser muy claro en la mente de todos. En segundo lugar, enfatizar que se debe lograr un flujo abundante de ideas, es decir, no va a llegar la solución mágica a la primera. Vamos a explorar muchas y a lo mejor las recombinamos. Ahorita no es importante eso. Lo importante es generar muchas ideas. Después, las anotamos a la vista de todos y, bueno, puede ser que yo esté anotando las ideas, no soy dueño del plumón, pero puede ser cualquier otra persona que vaya anotando estas ideas a la vista de todo. Evitar cualquier forma de crítica, ¿verdad? Y si alguna expresión no es muy clara, pues pedirle a mi hijo, mi hija, quien está haciendo el aporte, que pues lo diga con otras palabras para que logremos conectar con lo que nos quiere decir. Se registran todas las ideas. Invitar a pensar exhaustivamente, de manera enfocada, no conformarse con las primeras ideas que surgen. A ver, ya, esto es lo que vamos a hacer. Eso es lo más peligroso. Hay que hacer un ejercicio exhaustivo. Cuando vamos juntos, lo que nos ayuda mucho es ir a baja velocidad, si las circunstancias lo permiten, por supuesto. Después, cuando tenemos estas suficientes ideas, cuando ya no hay nuevas, cuando ya empieza a ser tal vez redundante el aporte, podemos ensayar diversas formas de organizar las ideas, ¿verdad? Y ya organizadas se pueden clasificar. Entonces, bueno, hemos hablado de los pasos que nos ayudan a hacer una lluvia de ideas eficaz. Lo que nos ayuda mucho es hacer este ejercicio de lluvia de ideas de lo que sí queremos y lo que no queremos, ¿verdad? Yo puedo hacer mi lista de lo que sí quiero para mí y en la relación con mi hija y lo que no quiero para mí y en la relación con mi hija y con la familia, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos esta exploración de manera personal y después la podemos compartir. Yo podría presentar así, ¿no? Y podríamos acabar con una lista conjunta. ¿Qué sí queremos ambos? Colaboración, cuidado mutuo, tranquilidad, convivencia disfrutable, disfrutar el departamento ordenado y limpio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya vamos vaciando en un formato común, digamos, estos aportes. ¿Qué no queremos? Ni ella ni yo, ni el resto de la familia. Tensiones, regaños, separación, convivencia ingrata, sufrir el desorden y la falta de limpieza, etcétera. Entonces, esto nos permite seguir avanzando juntos, con mucho más foco en lo que sí queremos, ¿verdad? Ok, ¿qué sí queremos entonces? Cuando ya tenemos claro qué sí queremos, podemos ir a otro ejercicio de lluvia de ideas pensando en propuestas de solución. ¿De cuántas maneras podríamos
lograr que cada quien vaya a su ritmo, pero que haya orden y limpieza en casa, que nos beneficie a todos, evitando tensiones, regaños. Y bueno, pues les puedo decir, en nuestra familia surgieron ideas como esta, ¿no? Como tratar servicio de limpieza. En ese momento no era posible porque, pues, la pandemia nos encerró a todos, ¿verdad? Cada quien limpia lo que ensucia. Puede ser, pero, pues, ¿qué mugres de quién, no? Mi papá o mamá dice cada quien lo que debe hacer y cuándo. Pues es una situación, pero es muy desgastante también. Bueno, ahorita no importa lo que se dice, no estamos juzgándolo, solamente lo estamos anotando, ¿verdad? Cada persona tendrá asignada una tarea que llevará a cabo semanalmente. Al iniciar una nueva semana se cambiarán las tareas de cada quien. Al alternar las tareas, alternar las tareas a realizar durante la semana, que no siempre te toque hacer la misma, ¿verdad? Y hacer todos un cartel en el que se describan las tareas a realizar en la semana y los responsables para recordar y evitar tensiones, ¿verdad? Para recordar y evitar tensiones. Puede haber muchas más ideas al respecto. Bien, entonces, podríamos ir después en esta modalidad de lluvia de ideas a agruparlas, ¿no? A ver, estas se parecen, estas se podrían combinar, podríamos hacer una solución integradora, ¿verdad? Y después podríamos ir a esta otra herramienta que es súper sencilla y a la vez muy útil, que se llama la matriz positivo, interesante, negativo. Y entonces la propuesta se anota en esta parte superior del formatito y después, a manera de lluvia de ideas, exploramos juntos qué cosa buena se les ocurra nos podría traer esta idea que nos aportó Soledad, ¿no? Y entonces, o que estamos tratando de armar entre todos. Y hacemos lluvia de ideas de todas las cosas buenas que se nos ocurren sobre esa propuesta de solución. Todas, sin que se quede alguna afuera, ¿verdad? No se critican. Luego, lo negativo. ¿Qué no les gusta? ¿Qué creen que podría ser negativo de esta propuesta que estamos tratando de echar adelante? Los riesgos, ¿verdad? Lo que podría no funcionar. Lo anotamos ahí. Ahora, lo interesante, fíjense, no es ni positivo ni negativo, sino son cosas por explorar. Cosas que no están definidas, que tal vez no entendemos y que valdría la pena mirar, ¿no? Echarles una miradita. Y les presento este ejemplo, por ejemplo. Aquí está la propuesta de un cartel consensuado con asignación semanal de tareas por persona. Fíjense qué interesante, de esa lluvia de ideas original, y tratando de cuidar lo que sí queremos y evitar lo que no queremos, surge esta idea mezclada de un cartel que armemos entre todos con asignación semanal de tareas por persona. ¿Qué tendría positivo? Pues un recordatorio a la vista de todos, ¿verdad? Para que no sea una persona, papá o mamá, quien tenga que sonar la campana. Nos ayuda al cuidado mutuo, desarrollaremos nuevos hábitos, etc. Lo negativo. Sí. Disculpa, por si acaso apliquen este cuadro. Hay una pregunta. Dice, ¿qué ocurre? Esto lo hace Carol. ¿Qué ocurre cuando se han establecido? Bueno, son dos preguntas entonces. ¿Qué ocurre cuando se han establecido tareas, pero la rebelde de la casa no las ejecuta o cuando le viene la gana las hace sin cumplir los plazos? Correcto, qué buena, luego hay otra pregunta. Sí. Muchas gracias. Bueno, te puedo decir, lo que suele suceder en un comportamiento de este tipo suele responder, y quisiera hablar aquí de mi experiencia, que no hemos tenido una conversación, una conexión franca. Y entonces, pues, acabamos haciendo lo que dice mamá o papá, ¿verdad? Bajo protesta. Y sí, ok, sí, luego lo hago, ¿no? Aunque realmente no hay conexión, no hay convicción sobre la solución que estamos encontrando. Y ahora les diré que esto que estamos viendo aquí, lo hicimos aquí en casa, con mis dos hijos adolescentes, con Rodrigo y Pablo. Rodrigo que tiene 16 y Pablo que tiene 14. No fue fácil y nos llevamos, pues no una conversación de un día, sino de varios días, sí una sesión de 2 horas, pero pudimos ir a detalle en la construcción de esta solución, y ahorita se las enseño. Y no ha sido una solución perfecta, debo decir, pero es menos desgastante y nos ayuda a fluir mejor lo que surgió, que ahora se los compartiré. Entonces, cuando realmente logramos esa conexión profunda, es menos probable la dispersión o la evasión.
Y a lo mejor lo que sucede es que necesitamos más conversaciones. Tal vez estamos a 2 o 3 conversaciones de llegar a un ejercicio como este, ¿verdad? Pero la calidad de conexión influye mucho en la calidad de, en la convicción de aquellos que estamos participando en este ejercicio para el bien común. Espero que esa haya sido una respuesta entendible. Bueno, entonces, ¿qué no es? Perdón, negativo. Algunas actividades son más demandantes que otras y pues no sería justo que alguien hiciera más y otro menos, ¿no? Bueno, ¿qué es interesante? ¿Quién no es ni bueno ni malo y que habría que explorar? ¿Quién decide cuándo se hace qué? ¿Se pueden cambiar actividades ya que están definidas? ¿Se puede recibir apoyo? ¿Cómo vamos a equilibrar las tareas? Que alguien no haga mucho y alguien más haga poco. ¿Quién dirá cuándo una tarea está bien hecha? Etcétera. ¿Se dan cuenta del enfoque de estas 3 columnas? Sencillo y a la vez potente. Vamos explorando las propuestas. Puede ser no tan solo una, pueden ser muchas propuestas las que exploramos, tratando de sacar todo lo bueno y tratando de registrar también lo que nos inquieta y que vemos que podría ser no conveniente o inconveniente, y a la vez todas las preguntas que nos surgen al respecto. ¿Cuál sería lo ideal? Rescatar todo lo bueno de las propuestas, reconfigurar la propuesta para evitar lo negativo y resolver todo lo que es interesante. ¿Verdad? Entonces, lo seguimos conversando. No es una solución única y permanente, la vamos reconfigurando. Y quisiera mostrarles, esto fue lo que resultó de este ejercicio que hicimos en familia a través de estas conversaciones. Y quiero decirles que, bueno, pues eventualmente nos invitamos a revisar nuestros acuerdos, porque fue hermoso que pudiéramos llegar a esto, y ha disminuido de manera significativa la tensión en casa por el orden y la limpieza, porque estamos más conscientes y hemos hecho cambios también, algunos cambios sobre esto que acordamos. Pueden ver que en la primera columna están las tareas, en la columna de hasta arriba, en el renglón están los días, y después vamos viendo con post-its, esto se puede cambiar, quién va haciendo qué cosa. Esto lo revisamos juntos, lo ajustamos, lo cambiamos con varios ensayos. Lo hicimos a la vista de todos. Dijimos, bueno, si quieren que esto funcione, tenemos que hacerlo entre todos. Y bueno, pues con esto quisiera detenerme y sé que estamos ya en el punto de cierre. Para mí sería valiosísimo poder tener pues una idea de qué dudas te quedas y qué te llevas de este taller para aplicar en tu vida. Entonces, les quiero invitar a que lo escriban por aquí en el chat. ¿Qué te llevas de este taller para aplicar? Entonces, por favor, si son tan gentiles, escríbanlo. Perdón, sí. Hay una pregunta, digo, aprovechando en lo que van escribiendo sus dudas, y no sé si quieras que se quede al aire o ir como para cerrar, porque ya nos quedan 6 minutitos, que dice, ¿cómo se lidera? De esto es de parte de Alejandra Palleras. ¿Cómo se lidera una comisión no violenta desde una relación de poder? Teniendo en cuenta que quien quiere aplicar la CNV no es la que tiene el poder. Uy, pues qué buena pregunta. Muchas gracias. Lo que quisiera decir no es una respuesta sencilla. Y si quien no tiene una posición de poder o tiene conciencia de que no hay equilibrio, no hay igualdad de poder en la relación, sin duda es más fácil, es más difícil impulsar un cambio y al mismo tiempo es posible. Y lo que invitaría a hacer es primero tener múltiples aproximaciones, ¿verdad? Explorar distintas formas de acercamiento y de primero pues trabajar en esta exploración interna para pues buscar, no sé si el trabajo del roleplay o la construcción de guiones sea lo que más te funcione, pero puedes ensayar varias formas de acercarte y provocar estas conversaciones y hablar de lo que a ti te pasa y los efectos que tú ves que tiene en la relación esta situación que está en desequilibrio y que genera conflicto. Entonces, primero que todo, pues lo que se me ocurre es que te invitaría a hacer este trabajo interior,
a buscar diversas y creativas formas de aproximación, de invitación, ¿verdad? Y a lo mejor no es a la primera ni a la segunda, sino sucesivas conversaciones, para que pues también desde la congruencia, con paciencia, con templanza, poder lograr el espacio para que la otra persona quiera escuchar. Y a veces esto, debo decir, no pasa, ¿verdad? Y en todo caso también habrá que identificar pues con mucha sensatez qué conviene hacer, ¿no? Si de plano no hay forma de equilibrar y de generar un cambio positivo en esta relación que está generando conflicto, ¿cómo podemos ir a otra situación que sí genere bienestar? Espero que la respuesta haya sido clara. Lamento mucho este tiempo tan cortito y al mismo tiempo les quiero invitar a que, bueno, pues estemos en contacto. Me importa mucho que esto que ustedes están preguntándose y que están explorando les llegue y les sea de utilidad. Aquí están mis datos. Esta presentación la tendrán ustedes, estará disponible en la biblioteca. Y bueno, pues no quiero dejar de agradecer muchísimo al equipo. Gracias, Pamela, gracias, Paulina, gracias, Marcos, Flor, gracias a todo el equipo de Viviendo CNB, maravilloso espacio. Gracias, Jenny, gracias, mi reina, por el acompañamiento. Y bueno, gracias a cada uno por esta curiosidad y esta exploración que se permitieron con este taller. Pues cierro mi micrófono y estoy abierto a preguntas y anuncios parroquiales, por favor. Una cosa, muchas gracias Héctor y a todos. Estamos poniendo la información de Héctor para que los que deseen seguir en contacto. Hemos pasado la presentación también por acá, por el chat, y también estamos pasando la información de cómo agregarse a diferentes grupos de CNB, para los que quieran seguir indagando o que necesiten empatía. Hay grupos de Facebook, Instagram, los que quieran donar, participar como voluntarios. Entonces en el chat simplemente lo copian y ya luego llenan las encuestas y lo que quieran, pero que aquí está la información. Muchas gracias a todos. Pueden abrir sus micrófonos para que demos las gracias a Héctor si alguien quiere decir algo. Aquí hay varias, aquí dice Marielos, me llevo que la aplicación de la CNB es sencilla, práctica, y al mismo tiempo hay que tener muy presentes los conceptos o acciones fundamentales, como autoexaminarme primero, de mucha calidad y concreta la presentación. Gracias. Algo así, pero más cortito para que lo digamos en público. Pueden Muchas abrir gracias. Los micrófonos. Gracias, Héctor. Quisiera agradecer también a Soledad, a mi hija. Gracias, querida hija. Muchas gracias, Héctor. Muy, muy linda la experiencia. Gracias a ti. Y quisiera darle gracias también a Jenny y a mis hijos por su sabiduría, por su apertura siempre para enseñarme cosas. Gracias. Gracias por compartir tu experiencia.